krokem v životě křesťana je obrátit se a přijat Pána Ježíše za svého spasitele. El paso más importante en la vida de un cristiano es convertirse y recibir al Señor Jesús como propio Salvador. Pak podobně jako apoštolové v den letnic přijat téhož Ducha Svatého. Y luego recibir el Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés. Ježíš řekl, Duch Svatý s vámi zůstává, ale bude ve vás. Jesús dijo, el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. I s neobráceným křesťanem zůstává Duch Svatý, ale není v něm. El Espíritu Santo mora aún con un cristiano no convertido, pero no está en él. Na hladině jezera plovala láhev uzavřená korkem. Una botella sellada con un tapón de corcho está flotando en el mar. Voda byla všude kolem ní, ale nebyla v ní. Hay agua alrededor de ella, pero no dentro de ella. Teprve, když je vyňat korek, voda vteče dovnitř a pak zůstává nejen kolem ní, ale i v ní. Solo cuando el corcho se saque, el agua entrará dentro y ya no será solo alrededor de la botella, pero en la botella también. To je obraz křtu Duchem Svatým, neboli přijetí Ducha Svatého v plnosti. Esto ilustra el bautismo con el Espíritu Santo o la recepción del Espíritu Santo en plenitud. Tím korkem může být závislost na okultismu. El corcho puede ser, por ejemplo, la esclavitud del ocultismo, Nevyznaný el hřích, pecado no confesado, la neodpuštění, falta de voluntad para perdonar, nevěra, la incredulidad, strach celé se vydat Bohu, el miedo a entregarse a Dios, liberální pohled na Písmo Svaté, un enfoque liberal de la Escritura, východní filozofie, las filosofías orientales, heretické teologie, las teologías heréticas, moderní psychologie, las psicologías modernas, falešné las ideologie, ideologías falsas, sympatie k neopohanství, la simpatía por el neopaganismo, závislost na dekadentní hudbě, la dependencia de la música decadente, konkrétní závislost na lidech či na věcech. la dependencia de las personas o las cosas, Všechno, co si člověk drží a nechce vydat Bohu. todo a lo que uno se aferra y no quiere darlo a Dios. Skrze pravdivé pokání musí být z naší duše odstraněn tento duchovní korek. Por medio del arrepentimiento genuino, este corcho espiritual debe ser sacado de nuestra alma Aby duch mohl vejít do našeho nitra. y nos llenará el Espíritu Santo. Bude v nás. Él estará en nosotros. Musíme po něm toužit. Le debemos desear. Musíme chtít. Debemos desear. Vzpomínám na jedno svědectví. Jeden chlapec říká, prosil jsem o Ducha Svatého. Recuerdo un testimonio. Un joven dijo, yo pedía el don del Espíritu Santo. Byl jsem četl Písmo Svaté Un día estaba leyendo la Biblia a narazil jsem na Lukášovo evangelium, y encontré un pasaje del Evangelio de Lucas kde diciendo je řečeno, že Bůh dá tím spíše Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. que cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Čili zde bylo řečeno konkrétně, že dá Ducha Svatého. Se dice que Él dará el Espíritu Santo en particular. Říká, za to jsem se chytl Me aferraba a la promesa a začal jsem bojovat. y empecé una batalla. Boj víry. Una batalla de la fe. Vzpomněl jsem si na boj Jákuba u Fanuel, Pensé en la lucha de Jacob en Peniel, který bojoval s Hospodinem donde luchó con Dios o Boží požehnání. para recibir la bendición del Señor. S vírou se otevřel v modlitbě k Bohu. Este joven rezó a Dios con la fe. Kdybych do rána měl prosit, Aún si debería rezar hasta el amanecer, Pane, budu volat k tobě. voy a clamar a ti, Señor. Slíbil, Tú prometiste že dáš te a svého dar su espíritu v plnosti. en plenitud. Sotva se nadechl, Él tomó una respiración profunda obdržel y en aquel tento mismo dar. instante recibió el don del Espíritu A Santo. to se projevilo i zevnějším způsobem. Eso se manifestó exteriormente también. I to, že se mu otevřelo Písmo El Svaté, Espíritu abrió las Escrituras a él
i to, že skutečně začal být Kristovým svědkem. Él se convirtió en un verdadero testigo de Cristo. I dostal dar modlitby, Recibió el don de la oración, podobně jako apoštolové v den Pětidesáti. como los apóstoles el día de Pentecostés. Duch svatý usvědčí svět ze hříchu. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Svět tvrdí, že žádný hřích neexistuje. El mundo dice que no hay pecado. Každý člověk dennodenně se přesvědčuje o zlu. Nos encontramos con el mal cada día. Ale svět nám tvrdí, že žádný hřích není. Pero el mundo dice que no hay pecado. Čili lže. Entonces dice mentira. Ale Duch svatý ho usvědčí. Pero el Espíritu Santo lo convencerá. V Americe byla nějaká skupina křesťanů Había un grupo de cristianos en Estados Unidos. a teď tam přišel neznámý člověk, Un día fueron afiliados por un hombre extraño. který byl židem, Era un judío, ale byl ateista. pero un ateo en la práctica. A který právě přišel, aby škodil. Él tenía malas intenciones. Přišel do toho malého společenství. Se afilió a esta pequeña comunidad. A teď se tam ta skupina věřících modlila v El jazyku. grupo de creyentes comenzó a rezar en lenguas. Jedno děvče se začalo modlit Una chica comenzó a rezar a on celý zbledl. y de repente este hombre se puso Ona pálido. se modlí Ella seguía rezando a když y skončila, cuando terminó, on řekl, Bůh je mezi vámi. el hombre dijo, Dios está en medio de vosotros. Toto děvčeně řeklo v hebrejském jazyku všechny moje hříchy, Esta chica llamó todos mis pecados en hebreo, skryté hříchy. los pecados secretos. Musím konat pokání. Debo arrepentirme. Před Bohem neuteču. No me puedo esconderse de Dios. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samařsku až na konec země. Recibiréis poder cuando Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tam je řecké slovo El dynamis, original griego tiene la palabra dynamis, které vyjadřuje sílu. que significa el poder. Řecké slovo martyres znamená svědek i mučedník. La palabra griega martires significa tanto testigos como mártires. Jinými slovy, budeme svědky až na smrt. Así que seremos testigos hasta la muerte. Tu sílu nám dává Duch Svatý. El Espíritu Santo nos da poder. Jinak náš egoismus a duch světa, ty nás vedou ke De lo zradě. contrario, nuestro egoísmo y el espíritu del mundo nos llevan a la V traición. prvním pokušení zrazujeme Krista, evangelium i svou vlastní No duši. cedemos a la primera tentación y traicionamos a Cristo, su evangelio y nuestra propia A alma. zde je hlavní smysl přijetí Ducha Svatého. Es por eso que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Apoštolové se modlili 9 dní Los apóstoles rezaron durante 9 días a pak na ně sestoupil v neděli dopoledne Duch Svatý. y el domingo por la mañana el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Spolu s apoštoly byla přítomná svatá Bohorodička. La Madre de Jesús estaba ahí junto con ellos. Ona už měla zkušenost s Duchem Svatým. Ella ya tenía la experiencia del Espíritu Santo antes. Ona počala z Ducha Svatého. Ella concibió por el Espíritu Santo. Apoštolové mluvili různými jazyky. Los apóstoles hablaron en otras lenguas. A ti poutníci, kteří přišli do Jeruzaléma na Y svátky, los peregrinos que llegaron a Jerusalén a la fiesta každý je slyšel ve své vlastním jazyku. les oían hablar en sus propias lenguas. On říká, jak je možné, že tyto prostí rybáři, Ellos dijeron, ¿cómo es que estos pescadores ordinarios kteří neznají naši movu, hablan en nuestras lenguas mluví o velikých božích skutkách. las maravillas de Dios? V 70. letech minulého století byl pozván do Rumunska kazatel ze západní Evropy. En la década de los 70 del siglo XX, un predicador de Europa Occidental fue invitado a Rumania. Stál připraven u mikrofonu, ale překladatel nepřicházel. Estaba a punto de hablar en un micrófono, pero el intérprete no había llegado todavía. Všichni čekali. El auditorio estaba V esperando. bezradnosti se začal modlit v jazycích, tak jak tomu byl zvyklý. En esta impotencia, él comenzó a orar en lenguas como de costumbre.
najednou všichni začali tleskat. De pronto se produjo un fuerte aplauso. On se otočil a vidí, že za ním stojí Él překladatel. miró hacia atrás y vio al intérprete estar de pie ahí. Dobře, že jste tady. Gracias a Dios que está aquí. Všichni už tleskají, abychom začali. El auditorio aplaude esperando que empecemos. Ale vy jste už skončil. Pero usted acaba de terminar. Vy jste pronesl perfektní kázání v rumunštině. Ha predicado un maravilloso sermón en rumano. Ale já vůbec neumím ani slovo rumunsky. Pero yo no puedo hablar rumano. Od té doby nikdy už rumunsky nemluvil. Desde ese momento nunca más ha hablado rumano. Apoštol Petr pronesl kázání, která byla prorockou propovědí. El apóstol Pedro predicó un sermón profético. Ovocem bylo, že se 3000 Židů obrátilo na křesťanství. El fruto era 3000 judíos convertidos al cristianismo. Petr jim pověděl, Pedro les dijo: obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados A dostanete dar Ducha y Svatého. recibiréis el don del Espíritu Santo. Neboť to zaslíbení platí vám i vašim dětem. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Předtím jim ale apoštol Petr řekl, Pero Pedro también les dijo: vy jste ukřižovali Krista. vosotros crucificasteis a Cristo. Oni se mohli obrazit. Se podrían sentir insultados. Dovol Petře, my jsme nebyli vůbec o Velikonoci na pouti. Pedimos su perdón. No estábamos en Jerusalén entonces. My jsme přišli až na letnice. Solo vinimos para Pentecostés. Ale oni vnímali, že mají na tom vinu taky. Pero ellos se dieron cuenta de que eran culpables también. A oni řekli, a co máme dělat? Dijeron: ¿qué haremos? To bylo duže, tam je, že jim to probodlo srdce. Fueron compungidos de corazón. On řekl, vy jste bohovrazi. Pedro les dijo: vosotros sois asesinos de To Dios. byla duže velká rána. Fue un golpe duro. A říká, co máme robit? Pero ellos dijeron: ¿qué haremos? A obraťte se. Arrepentíos, Nechte se pokřtít. bautizaos A jako dar dostanete Ducha Svatého. y recibiréis el don del Espíritu Santo. A Petr tomu dodává, a toto zaslíbení platí nejenom vám, ale i všem, kteří jsou v daleké budoucnosti. Y Pedro también dijo: la promesa no es solo para vosotros, sino para todos los que están lejos. Čili máme-li přijat Ducha Svatého, Así que si vamos a recibir el Espíritu Santo, je třeba, abychom nejprve přijali Ježíše primero tenemos que recibir a Jesús za svého spasitele a pána, como nuestro Salvador y Señor. abychom byli pokřtěni v Kristu. Tenemos que ser bautizados en Cristo A potom dostaneme dar Ducha y Svatého. luego recibiremos el don del Espíritu Santo. Tak to platí, ale Bůh robí i výjimku. Esta es la condición, pero a veces Dios hace una excepción. Petr byl pozván k setníkovi Korneliovi, Pedro fue invitado a la casa de Cornelio, un centurión. který byl muž pobožný Era un hombre piadoso a on upřímně hledal Boha. y buscaba a Dios con sinceridad. A když přišel Petr, Cuando Pedro llegó a su casa, pověděl velmi krátké kázání. predicó un sermón muy corto. On v podstatě řekl, že Ježíš zemřel za naše hříchy Dijo en breve que Jesús murió por nuestros pecados a že třetího dne vstal z mrtvých y resucitó al tercer día, a že my jsme s Ježíšem que hovořili. ellos hablaban con él. Po 40 dní se nás Cuando zjevoval. él se les aparecía durante 40 días, On je pravý spasitel a pravý Bůh. que él es el verdadero Salvador y Dios. Když Petr mluvil, Mientras Pedro estaba hablando, na setníka Kornélia i na pohany se stoupil Duch Svatý. el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los gentiles, A oni začali mluvit novými jazyky. y comenzaron a hablar en lenguas. Či to byl zevnější znak, Esto fue un signo že externo přijali Ducha Boží. de que recibieron el Espíritu de Dios. A Petr byl v šoku. Pedro se sorprendió. A jak je to možné? ¿Cómo es posible? Oni nejsou pokřtěni. Ellos no fueron bautizados A oni přijali Ducha y Svatého. sin embargo recibieron el Espíritu Tak Santo. honem je pokřtil. Por tanto les mandó ser bautizados. V domě Kornélia apoštol Petr na nikoho nekladl. En la ruky. casa de Cornelio, el apóstol Pedro no ponía las manos a nadie Sestoupil na ně Duch Svatý. y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Když potom apoštol Pavel dělal Más misii tarde, cuando el apóstol Pablo llevó a cabo la misión a vešel na pohanské území, y entró en el territorio pagano, v Efezu vydával svědectví o Kristu. testificó de Cristo en Éfeso. Pavel se jich zeptal, Pablo les preguntó:
Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? a oni řekli, a my ani nevíme, že nějaký Duch Svatý existuje. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Pavel řekl, na jaký křtem jste byli pokřtěni? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Řekli křtem Y Janovi. ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Jan křtil na pokání. Fue el bautismo de arrepentimiento. Připravoval na příchod Ježíše. Juan preparaba el camino para Jesús. Když to uslyšeli, tak se dali pokřtít ve jménu Ježíše Krista. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A jak na ně vložil Pavel ruky, Y cuando Pablo les impuso las manos, sestoupil na ně Duch Svatý a oni začali mluvit novými jazyky a prorokovat. vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Těch mužů tam bylo asi 12. Eran entre todos unos 12 hombres. Když Filip propovidoval evangelium v Samarsku, Cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, mnozí uvěřili. muchos creyeron en el Señor. A když se to dověděli apoštolové v Jeruzalémě, poslali tam Petra a Jana. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron esto, enviaron allá a Pedro y a Juan. A oni se za ně modlili a kladli na ně ruky. Ellos oraron por los samaritanos y les impusieron las manos, A na ně se stoupil Duch Svatý. y recibieron el Espíritu Santo. Vždyť kdo mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. A nikdo mu nerozumí. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Ten, kdo má prorocký dar, ten mluví k lidem, pro jejich duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Apoštol Pavel sám mluví o tom, že mluví v jazyku. El apóstol Pablo dice que él mismo habla en lenguas. Verš 18. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než všichni ostatní. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ale ve shromáždění povím raději pár srozumitelných slov, Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento aby to bylo na užitek druhým. que ayuden a los demás. Apoštol Pavel tento dar mov používal v modlitbě. El apóstol Pablo usó el don de lenguas en la oración. Vždyť ani nevíme, jak se máme modlit, ale Duch Svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými. Porque nosotros no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Čili můžeme povědět, že jde o dar modlitby, Así que podemos hablar sobre el don de la oración. ale ta modlitba v jazykoch to není cíl. Pero la oración en lenguas no es el objetivo. To je jenom jeden projev Ducha Svatého. Es solo una manifestación del Espíritu Santo. Jiný projev je, že Duch Svatý, který je autorem písma svatého, Otra manifestación de aquel que es el autor de las Escrituras svícuje náš rozum, abychom vnikali do božích tajemství. es que Él ilumina nuestra razón y nos guía en los misterios divinos. A další projev Ducha Svatého je, že nám dává sílu, Otra es que Él nos da el poder, dinamis, abychom byli Kristovými svědky. y nos hace testigos de Cristo. Duch Svatý působil v apoštolech. El Espíritu Santo obró en los apóstoles. Duch Svatý působil v mučednících El Espíritu Santo obró en mártires a dával jim sílu. y les daba el poder. A Duch Svatý chce působit i v El nás, Espíritu Santo quiere obrar en nosotros también abychom byli pravdivými křesťany. y convertirnos en verdaderos cristianos, Abychom byli pravými svědky Ježíše Krista. verdaderos testigos de Jesucristo. Protože bez Ducha Svatého jsme zrádci. Sin el Espíritu Santo somos traidores. Potřebujeme o Ducha Svatého prosit. Debemos rezar para que Dios nos conceda el Espíritu Santo A Bůh nám Ducha Svatého dá. y Dios nos dará. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Proto musíme mít Ducha Kristova. Debemos tener el Espíritu de Cristo.
A Ježíš nám ho dává. Y Jesús da su Espíritu a nosotros Když my prosíme, si oramos por Él konáme pokání. y nos arrepentimos. A znovu ho máme přijímat. Debemos recibirlo una y otra vez, Jenom jedenkrát. no solo una vez. Křest v duchu to je otevření Ser se. bautizado con el Espíritu Santo significa abrirse a Él. Pak je další etapa chodit v duchu svatém. Y el siguiente paso es andar en el Espíritu, Nechat se jim vést. ser dirigido por Él, Chodit ve světle ducha svatého. andar en la luz del Espíritu Santo. Tak jako apoštolé přijali ducha Al svatého, igual que los apóstoles recibieron el Espíritu musíme ho Santo, přijmout i my. nosotros debemos recibirlo. A znovu máme prosit o dar proroctví, También tenemos que orar por el don de la profecía aby se nám otevřelo písmo svaté. para que se nos abrieran las Escrituras. My nemůžeme číst písmo svaté přes brýle historicko-kritické teologie. No podemos leer la Sagrada Escritura a través de los espectáculos de la teología histórico-crítica. Pokud je tak čteme, Si lo hacemos, tak skončíme v žumpě a nakonec v pekle. vamos a terminar en un pozo negro y finalmente en el infierno. Protože za historicko-kritickou teologii není duch svatý, ale duch El nesvatý. espíritu detrás de la teología histórico-crítica no es el Espíritu Santo, sino maldito uno, Duch el antikrist. espíritu del Ne anticristo, duch Krist. no el espíritu de Cristo. Čili každý teolog, Cada teólogo který prošel studiem na jakékoliv teologické škole, univerzitě, kdekoliv na que světě, estudió en una escuela teológica en cualquier parte del mundo musí konat pokání, debe arrepentirse, oddělit se od ducha hereze, romper con el espíritu de la herejía, který brání k přijetí ducha que svatého. es un obstáculo para el Espíritu Santo. A pokud přijme ducha svatého, Y después de recibir el Espíritu Santo, pak si teprve uvědomí, él va a entender jak duch lží ho tahal roky, cómo el espíritu de mentira le engañaba udržoval ho v mrtvolíně, pasivitě. y le mantenía pasivo. Teď si všichni teologové myslí, že je všechno v Todos pořádku. los teólogos ahora piensan que no hay nada malo. Bohužel i Y mnozí křesťané. desafortunadamente muchos cristianos piensan lo Čili mismo. potřebujeme, aby doslova jako blesk do nás uhodil duch Así que svatý. tenemos que ser alcanzados por el Espíritu Santo como si por un rayo. Abychom se probrali ze spánku. Él nos debe despertar de nuestro sueño Aby nás vedl k pravdivému pokání. y llevarnos al verdadero arrepentimiento. Pokání to je neustále se vracet do Božího světla. Arrepentirse significa volverse a la luz de Dios una y otra To vez. je pravdivá cesta, Este es el verdadero camino. kterou Ježíš. Jesús es el camino. A která ústí v náručí Otcově. Este camino termina en los brazos del Padre. Či potřebujeme prosit o Ducha Svatého. Tenemos que orar por el Espíritu Santo, Nejedenkrát. no solo una vez, Znovu. una y otra vez. Máme brát sílu tak, jak mašina se zastaví, načerpá naftu nebo benzín, aby mohla fungovat, Al igual que un coche necesita estar lleno de gasolina, tak i my potřebujeme znovu nabrat sílu Ducha Svatého. nosotros necesitamos el poder del Espíritu Tak Santo. jako potřebujeme přijímat pokrm, abychom mohli žít. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, Nebudeš jíst, zemřeš. porque de lo contrario muere, Nebudeš skutečně přijímat Ducha Svatého, duchovně zemřeš. a menos que reciba el Espíritu Santo, su alma morirá. Musíme přijat Ducha Svatého, Debemos recibir el Espíritu Santo abychom byli Kristovými svědky. para que podamos ser testigos de Cristo. Jinak budeme zráci. De lo contrario, seremos traidores. Vedoucí letního tábora hovořil chlapcům o přijetí Ducha Svatého. El supervisor en un campamento de verano les decía a los muchachos sobre el Espíritu Santo. Chlapci byli na břehu jezera. Estaban junto a un lago. Vedoucí se stoupil do vody a pozval jednoho chlapce. El supervisor descendió en el lago y llamó a uno de los muchachos. Řekl mu, aby se nadechl a ponořil jeho hlavu Le do dijo vody. que contenga la respiración y empujó su cabeza bajo el agua A držel ho. y lo mantuvo allí. Za chvíli chlapec se prudce vynořil De repente el muchacho saltó fuera del agua a nadechl se z plných plic. y tomó un suspiro largo y profundo. Vedoucí řekl chlapcům, El supervisor les dijo a los chicos: když tak, jako on toužil po vzduchu, budete toužit po Duchu Svatém, rozhodně ho dostanete. si desean el Espíritu Santo tanto como vuestro amigo deseaba el aire, seguramente lo recibiréis.
Po výcviku nových parašutistů následuje první seskok padákem. La formación de paracaidistas es seguida por el primer salto en paracaídas. Většinou se opakuje tato zkušenost. Por lo general, la imagen es siguiente. Nováček nahlédne dolů, El principiante mira hacia abajo, ale strach mu nedovolí, aby vyskočil. pero el miedo le impide saltar hacia abajo. Instruktor s tím počítá a mnohdy váhavého začátečníka vyžduchne z letadla. El instructor está acostumbrado a esto y a menudo empuja al principiante vacilante. Během několika sekund se rozevře padák. En pocos segundos el paracaídas se abre. Podobně odvážným krokem je, když se křesťan úplně vydá Bohu a s vírou otevře Duchu Svatému. El mismo paso valiente es cuando un cristiano se entrega totalmente a Dios y abre su corazón al Espíritu Santo con la fe. Jak tento krok udělat? ¿Cómo hacer este paso? Chceš přijat téhož Ducha Svatého, kterého přijali apoštolové v den letnic? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés? Ano. Sí, quiero. Na znamení toho, že jsi přijal Ducha Svatého, udělej znamení svatého kříže. En señal de recibir el Espíritu Santo, haz la señal de la cruz. Děkuji Bohu, že ti nyní dal Ducha Svatého, stejného jako dal apoštolům v den letnic. Da gracias a Dios por darle el mismo Espíritu como a los apóstoles el día de Pentecostés. Pokud ti na mysl přijde nějaké neznámé slovo, potichu ho vyslov. Si tienes una palabra desconocida en su mente, lo puedes decir en voz baja. Pokud ti přijdou další slova, můžeš jej rovněž potichu vyslovit. Si piensas en otras palabras, puedes decirlos también. Děkuji Bohu a v nejbližší době si přečti z Písma Svatého Skutky apoštolské. Da gracias a Dios y en los días siguientes empieza a leer los Hechos de los Apóstoles.